Las actas de las sesiones 89 ordinaria y 90 especial se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. No hay actas a disposición. Vamos a pasar al siguiente tema de nuestra tabla en relación a la cuenta. Aquí le vamos a ceder la palabra a nuestro secretario para ver si hay alguna materia en la cuenta. Sí, se han recibido algunos documentos. En primer y segundo lugar se recibieron finalmente oficializadas ya las respuestas de tanto de la Asociación Chilena de Municipalidades como de la AMUCH respecto a las consultas que se les formuló hace una semana, consultándole su parecer sobre la indicación del diputado Kaiser al proyecto que se despachó ayer y que se distribuyó ese documento. Luego tenemos los siguientes reemplazos por hoy día. Don Fernando Borges reemplaza al diputado Juan Fuenzalida y la diputada Maite Orsini reemplaza por esta sesión también a la diputada Catalina Pérez. Esa es toda la cuenta, presidente. Bien, se ofrece la palabra en relación a la cuenta. Diputado Kaiser. Una sola consulta, señor presidente, porque no habían ingresado un reemplazo permanente de la diputada. Sí, efectivamente la diputada Catalina Pérez ya es integrante permanente en esta comisión, pero o sea, la reemplazó la anterior permanente como transitoria diputada Maite Orsini. Sí, esa es la figura. Ok. ¿Alguna otra por la consulta, aclaración? Bien. Micrófono. Perdón. Orden del día. La presente sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Aquí está estipulado del espacio en que se estaría tratándose esta iniciativa de 8:45 a 9:15. Continuar con la discusión general del proyecto de ley de origen en moción, en primer trámite constitucional y reglamentario que modifica la ley 19.175, orgánica constitucional de gobierno y administración regional, para fortalecer el control y transparencia en la asignación de recursos por parte de los gobiernos regionales. Respecto de este proyecto se ha invitado vía telemática al presidente de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile, Agorechi, al señor don Ricardo Díaz, al secretario ejecutivo del GORE de Arica, Parinacota, señor Rodrigo Donoso, y al administrador del GORE de Magallanes. Eso es lo que tenemos contemplado en esta materia. Sí. Señor secretario, cuéntenos si... confirmado en el curso de la mañana el don Cristian García, que es administrador regional de Magallanes, y Agorechi, me parece. Agorechi, el presidente Agorechi, el gobernador Ricardo Díaz. Diputado Kaiser. Muchas gracias, señor presidente. Si se ha invitado algún representante de bomberos, puesto que esto impactaría probablemente también las asignaciones que normalmente se hacen de manera directa a bomberos. Presidente, hasta el momento no se había propuesto por este proyecto. ¿Cómo? Hasta el momento no se había propuesto invitar a bomberos por este proyecto. Sería interesante, porque con este proyecto, así como lo leí, un poco de manera relativamente somera, todos los que quisieran recibir recursos del gobierno regional tienen que postular y tiene que haber ¿cómo se llama esto? Tiene que haber un concurso público. Eso significa que bomberos, por ejemplo, podrían entrar a competir por recursos con otras organizaciones sin fines de lucro. Y en caso de una emergencia, por ejemplo, no se le podría hacer una asignación directa. Mi consulta va en esa dirección. Muchas gracias, señor presidente. Ok, gracias, diputado Kaiser. Ha solicitado la palabra también el diputado don Félix. Adelante. Sí, hay otra entidad también que suele recibir fondos de los gobiernos regionales a través de proyectos, que es la Teletón. Y hay una figura que se utiliza a los gobiernos regionales. Por ejemplo, cuando hay una catástrofe en una región distinta, están impedidos de gastar dinero de una región en otra.
y lo que hacen es devolverle dinero a la Subdere para ese propósito. Y a través de la Subdere pueden aportar a bomberos, pueden hacer estos aportes que son como de sentido común y que no va a haber, y que está dentro del ámbito de lo que la Subdere puede hacer, porque puede hacer asignaciones de ese tipo. Claro, no tendría que concursarlo, pero tendría que pasar por el core igual. Tendría que estar de acuerdo el Consejo Regional en devolverle dinero a la Subdere para este propósito en particular, y siempre hay buena fe de que el dinero se hace de esa manera. Muchas gracias, diputado, por su aclaración. Ha solicitado la palabra también el diputado don Miguel Becker. Señor presidente, buenos días, muchas gracias. Saludar a la mesa y a la gente de la corporación que nos acompaña. La verdad es que, en mi opinión, debería haber unas condiciones especiales para bomberos y Teletón, como mencionaba el diputado González, porque son instituciones reconocidas a nivel nacional de seriedad en el manejo de los recursos, y en ese sentido creo que deberían tener un tratamiento especial. Otra cosa son las situaciones que ya conocemos, especialmente este último tiempo, que probablemente algunas situaciones también venían arrastrándose con anterioridad, pero que hoy día entonces se han puesto a la luz pública, de lo cual me alegro, por supuesto, pero yo creo que bomberos, Teletón y yo no sé qué otra institución de ese tipo, yo creo que debería tener un tratamiento especial y con mayor rapidez también, porque lo que dice el diputado González tiene razón. Puede ser que un gobierno regional pueda transferir los recursos, hay tiempo en transferencia, después tiempo en transferencia nuevamente, y a veces bombero tiene que apagar el incendio. Y en eso hay que ser ojalá más rápido. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputado, señor Becker. El diputado Borges también ha solicitado la palabra. Usted tiene la palabra, diputado. Gracias, presidente. Sí, es que yo creo que está ahí el presidente de los gobernadores regionales, porque no solamente se entrega recursos a las organizaciones antes nombradas, también se hacen convenios con servicios públicos, se hacen convenios con CONADI, se hacen convenios con agricultura. Los gobiernos regionales. Y en ese tema también los recursos son del mismo gobierno regional. Entonces, no sé si lo que podríamos solicitar, estimado presidente, es que nos digan cuáles son los convenios que tienen los gobiernos regionales, porque son distintos en cada región. Nosotros hacíamos convenios en la región de los lagos con distintas organizaciones a otros territorios. Sí. Entonces, me parece que ahí el presidente de los gobernadores regionales de Chile podría darnos más información en ese sentido. Gracias, presidente. Gracias a usted. Perdón, diputado Félix González. Sí, solo una aclaración. Lo que proponemos que se concurse es asignaciones a privados sin fines de lucro. Entonces, si son convenios con el sector público, no regiría esto. No hay modificación ahí. Se pueden hacer convenios con el Ministerio de Agricultura, todo lo que hoy día se hace. Es solo para los privados sin fines de lucro, que como está la norma hoy día, para resolver esas asignaciones no pasa por el CORE, no pasa por la Contraloría, si en menos de 7.000 UTM no pasa por el CORE y además la Contraloría no los ve, y se terminan definiendo las oficinas de las gobernadoras o de los gobernadores, o podrían hacerlo, ¿sí? Entonces eso es lo que queremos evitar con los privados sin fines de lucro, pero los públicos quedan como están. Gracias, diputado González. Diputado Kaiser. Por su intermedio, señor presidente, quizás el diputado González estuviese de acuerdo en que colocásemos una excepción simplemente en la norma donde establece que se tiene que concursar para bomberos y la Teletón. Y con eso le permitimos que los caminos sean más cortos entre el gobierno regional y aquellos que efectivamente tienen que trabajar estos temas. Sí. Bueno, tenemos acá ya a la espera, ¿no es cierto?, algunos invitados, así que yo les pediría que nos atendamos a ellos. Y en primer lugar, por supuesto, que en nombre de la Comisión de Gobierno Interior y quienes están hoy día presentes acá, agradecer, ¿no es cierto?, la participación. Está con nosotros el presidente de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile, Corechi, señor Ricardo Díaz, a quien vamos a ofrecerle la palabra para que asiste el administrador regional de Magallanes, don Cristian García, a quienes le vamos a dar la palabra para que nos den su punto de vista en relación a esta iniciativa o a este proyecto que se está iniciando su tramitación acá en la Comisión de Gobierno Interior. Tienen la palabra.
Muchas gracias, presidente. Y un gran saludo, afectuoso saludo a todos los diputados que están presentes. La verdad es que me parece, estimado presidente, por su intermedio, poder comunicarle a los distintos diputados y diputadas que están presentes que creo que se está cometiendo un error de fondo y de forma respecto de tratar de regular la acción de los gobiernos regionales sobre la base de información que no ha sido pertinente. Me explico. El caso convenio es un caso que empieza, lamentablemente, en mi región, en la Seremía de Vivienda, que es un organismo centralizado. Yo creo que todos estamos por mayor probidad y por mayor transparencia, pero se ha deslindado todas las responsabilidades y se han establecido todas las supuestas culpabilidades de los gobiernos regionales, por situaciones en donde ya la Fiscalía ha ido demostrando que son actuaciones de algunas fundaciones en particular. En total hay alrededor de 24 fundaciones que están siendo investigadas, tanto por informes de Contraloría como por la Fiscalía, de un universo de 125.000 fundaciones que actúan adecuadamente. Lo que dice el honorable diputado Kaiser es cierto. Bomberos tiene una trayectoria y Bomberos trabaja con los gobiernos regionales. Si usted contabiliza los aportes de los gobiernos regionales de este año hacia Bomberos, son alrededor de 130.000 millones de pesos y que son asociados a proveer a bomberos de infraestructura y de condiciones para enfrentar emergencias. Lo mismo pasa con la Teletón, estimado presidente, por su intermedio. La Teletón también recibe aportes cuantiosos de los gobiernos regionales en infraestructura, en implementos deportivos. Incluso ahora se van a celebrar los Panamericanos y gran parte de las actividades deportivas son financiadas con este tipo de proyectos. Pero ahí cabría hacerse la pregunta, porque se supone que cuando se legisla con el sentido del bien común, del interés general. ¿Por qué excluiríamos a Cuaniquén? ¿O por qué excluiríamos a agrupaciones que están asociadas a adultos mayores? ¿Por qué excluiríamos a organizaciones que trabajan los temas de diversidad, por ejemplo, familias TEA? ¿Por qué haríamos un distingo con algunos y no con otros? Y esto es porque en toda esta discusión yo creo que no ha quedado claro cómo funcionan los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales hacen transferencias, pero no es como lo indica el diputado, que en el fondo en el despacho del gobernador ahí nosotros decidimos malignamente asignar a unos fondos discrecionalmente. Así no funciona el sistema. Los proyectos, los gobiernos regionales casi siempre trabajan sobre la visión de la oferta. Llegan instituciones de distinto grado, servicios públicos, instituciones sin fines de lucro, y hacen propuestas de programas que se tienen que hacer. Los gobernadores y gobernadoras electos somos la única autoridad que tuvo que presentar, y así lo establece el proyecto de ley, y me parece que sea bien así. Tuvimos que presentar un plan de gobierno, y de hecho podemos ser llevados a Contraloría por el incumplimiento de ese plan de gobierno. Por tanto, las decisiones se toman sobre la base de ese plan de gobierno. Y se hace un análisis técnico de la pertinencia de esos recursos, y después se priorizan. Y no es como se dice acá, de que no hay ningún control. Los presupuestos de los gobiernos regionales son visados por los consejos regionales cuando se hace la discusión presupuestaria. En los meses entre mayo y julio son los consejos regionales los que aprueban la propuesta de presupuesto. Y ahí se establecen esas propuestas de presupuesto hacia dónde van a ir los distintos recursos. Hay transferencias que son de inversiones, hay transferencias que son de programas, hay transferencias que son de proyectos. Pero también hay que distinguir que los distintos tipos de transferencias, algunas son hacia servicios públicos y hay algunas transferencias que apuntan a programas y políticas regionales sobre la base del plan de gobierno. Esas, yo concuerdo ahí con ustedes, se podrían licitar. Nosotros podríamos generar un sistema de concurso en donde pudiéramos licitar la ejecución de ciertos programas e invitar a distintas organizaciones a que postulen a esos programas. Pero hay otro tipo de transferencias que son derechamente donaciones y que tienen que tener un sentido de discrecionalidad, puesto que son situaciones de emergencia que a veces se tienen que atender. Me explico. Los gobiernos regionales tenemos un 5% de los programas de emergencia. Ese 5% de programas de emergencia son programas que apuntan, por ejemplo, temas de resolución de vivienda cuando hay incendios, temas de urbanización,
temas preventivos, por ejemplo, limpieza de quebradas para evitar eventos aluvionales, y son situaciones que tenemos que actuar con sentido de urgencia. Entonces, ahí hay una forma de actuar en donde ese límite de 7.000 UTM se explica y se entiende bastante bien. Y eso tiene que ser actuado de forma urgente y con sentido de urgencia. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando estamos hablando de proyectos, por ejemplo, asociados a Senama, Senadis o menores, protección de la infancia. Gran parte de esos servicios solamente tienen desde el nivel central financiamiento para su funcionamiento con sus funcionarios. Pero para poder ejecutar servicios hacia la comunidad o poder ejecutar y cumplir su labor, muchas veces requieren que los gobiernos regionales hagan con ellos convenios y que podamos trabajar en conjunto con ellos. Y ahí tienen todas las reglamentaciones. Los gobiernos regionales somos la única instancia que todos sus proyectos pasan por revisión de DIPRED, que pasan a veces también por revisión de MIDESO y a veces también por revisión de SUBDERE. Por tanto, tampoco es cierto de que todo esto sea entregado aleatoriamente. Y por otro lado, hay transferencias que son derechamente donaciones, como lo que hacemos con bomberos, como lo que hacemos con la Teletón, puesto que es imposible poder concursar ese tipo de entrega, porque no hay otro bombero que pueda participar de ese concurso. Y Bomberos es una institución privada sin fines de lucro. La Teletón también lo es, Coaniquem también lo es. Entonces, aquí se ha levantado un manto de dudas sobre actuaciones de fundaciones, sobre la base de unas fundaciones que han profitado efectivamente de manera inadecuada del Estado. Nosotros creemos, estimado presidente, que hay que agregar elementos de mayor probidad, pero no hay que aumentar el centralismo. Y ahí es donde yo pido, si es posible, que Jaime Pilowski, que es el asesor de Agorechi, pudiera comentar precisamente esta propuesta de este proyecto de ley, puesto que nos parece que lo que está haciendo este proyecto de ley es, primero, partir de la base de un desconocimiento de cómo funcionamos los gobiernos regionales, y por otra parte, establece más burocracia, que no permite resolver los problemas urgentes que tiene la ciudadanía. Al final del día, a quien se está perjudicando con todos estos cuestionamientos que se han levantado por lo que ocurrió en la Seremía de Vivienda, ha sido a las organizaciones sociales y a fundaciones que desde hace mucho tiempo sí hacen bien las cosas y sí lo hacen con criterios de alta transparencia y probidad. Nosotros, en el proyecto de ley Regiones Más Fuertes, y aquí lo va a explicar Jaime Pilowski, establecimos un capítulo específico de probidad que tiene sanciones mucho más altas de las que se están planteando acá. Nosotros incluso propusimos que cuando se falta elementos de probidad haya intervención del Ministerio de Hacienda en los gobiernos regionales, que también es posible establecer la destitución de los gobernadores que faltan a la probidad. Y me parece que ese tipo de medidas es mucho más tajante y mucho más en la línea de mayor transparencia que empezar a limitar la acción de los gobiernos regionales, que en definitiva significa limitar el acceso y el trabajo hacia las organizaciones sociales y hacia fundaciones, como las que ustedes destacaban, Bomberos, Teletón, Coaniquem, Levantemos Chile, programas de empleo a través de distintos otros organizaciones. Entonces, me parece que no se pueden tomar decisiones sobre el actuar inequívoco, el actuar delictivo del 0,0006% de fundaciones que están en la justicia en estos momentos, afectando el desempeño de otras fundaciones. Presidente, por su intermedio, si es posible darle la palabra a Jaime Pilowski para que presente nuestras observaciones de este proyecto. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien o no? Presidenta, muchas gracias, gobernador Díaz. La verdad es que el proyecto tiene un objetivo muy claro y que compartimos plenamente como Asociación de Gobernadores y Gobernadoras de Chile. Dice el proyecto: el control y la transparencia en la asignación de recursos a los gobiernos regionales, especialmente en los casos que se efectúan a personas jurídicas sin fines de lucro. Yo creo que ninguno de los 16 gobernadores y gobernadoras podría estar en desacuerdo en el objetivo primario de este proyecto. Sin embargo, me gustaría plantear tres puntos fundamentales que
que creo que es importante desde el punto de vista legislativo, de técnica legislativa. Creemos, digamos modestamente, que el proyecto simplifica de alguna forma el problema al circunscribirse solo a los gobiernos regionales. O sea, la verdad es que lo que va a ocurrir acá, si no hacemos una cuestión más bien sistémica, es que vamos a presentar proyectos en distintas instancias, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, que no van a conversar entre sí. Entonces, yo creo que ese es el primer punto que hay que poner en discusión, en tabla, que es un proyecto que se limita en este caso fundamentalmente, o sea, no fundamentalmente, sino que únicamente a los gobiernos regionales. El segundo punto que me gustaría plantear es que creemos que los controles son súper importantes en la medida que son controles inteligentes, que le aportan valor precisamente a la función del control, que es que esté dentro de cierto marco, que no se salga para temas de corrupción o falta la probidad, pero no establecer controles que no le agreguen valor a esta situación. Por ejemplo, que agreguen más burocracia y no así más control. A veces mucho control es no control, porque la verdad es que cuando se controla absolutamente todo es muy difícil desde el punto de vista organizacional adecuarnos a aquello. Y el tercer punto que como regla general me gustaría plantear es que desde el punto de vista de economía legislativa debiéramos hacer, Presidenta, por su intermedio, para los señores diputados, que lo que debiéramos es revisar, porque hay varios proyectos en esta misma línea que han presentado los mismos señores y señoras diputadas, y también los senadores. Entonces deberíamos revisar desde el punto de vista legislativo cuáles son los otros proyectos y hacer un proyecto sistemático, orgánico, que regule las distintas materias en materia de control y transparencia para el uso de los recursos, no solamente en los gobiernos regionales, sino en el Estado en general. Entonces, nosotros hicimos algunas propuestas que no sé si alcanzaremos a ver, porque entiendo que es muy poco el tiempo que hay, pero hicimos algunas propuestas bien relevantes a la comisión de probidad que implantó el gobierno, que diseñó el gobierno, que creó el gobierno, y que muchas de ellas ya se están plasmando en dos proyectos fundamentales del Ejecutivo. Uno, en la ley de presupuesto, en los artículos 23, 24, 25 y 26, se establecen muchas de las cuestiones que se están señalando en este proyecto de ley que, como decimos, está acotado a los gobiernos regionales, pero la ley de presupuesto, que lógicamente está hoy día, o sea, que hoy día está en la comisión mixta, pero que debería pasar en los próximos días a la Cámara de Diputados, ustedes van a poder revisar que estos artículos que acabo de citar, 23 y siguientes, van a ver muchas de estas normas que ustedes están planteando acá y por lo tanto van a ser recogidas de una manera un poco más sistemática, porque no solamente están aplicadas al gobierno regionales, sino que a todos los ministerios. Y otro proyecto de ley que es bien relevante, que uno podría pensar en hacer una fusión de los proyectos, el que plantea el gobernador Díaz, que es el de regiones más fuertes. Este es un proyecto de ley que se encuentra en la Cámara de Diputados, y por lo tanto quizá habría que ponerle mayor celeridad a ese proyecto, porque antes incluso de los problemas que hubo con las fundaciones, insisto, que se inicia en una seremía de vivienda de la región de Antofagasta, ya se habían establecido en una conversación entre gobernadores, entre la Asociación de Gobernadores y el Ministerio de Hacienda, una serie de medidas que se vienen trabajando desde el año pasado, desde el año 2022, que permiten mayores controles y transparencia, de forma tal que podamos tener más autonomía, más eficiencia, más eficacia, pero con los controles adecuados para evitar que la ciudadanía desconfíe de los gobiernos regionales en general por el mal uso de los recursos. Así que, Presidenta, tenemos una presentación un poco más larga, pero no sé si estamos en condiciones me imagino que hay otros invitados, pero lo que sí recomiendo es que podamos analizar este proyecto de forma más sistémica, no solamente vinculado a los gobiernos regionales. Hay dos proyectos, y con esto termino, el de la ley de presupuesto, que establece una serie de normas bastante extenso y que sería necesario quizás revisar por economía legislativa, poder solamente discutir un solo proyecto de ley de esta materia. Revisé también la lista de otras mociones parlamentarias y hay mucho en esta línea, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Una segunda, y con esto termino, una otra excepción a la que acaba de agregar el diputado Kaiser, de Teletón o también de Bombero,
serían las propias corporaciones de desarrollo regional que se establecen al amparo de la Ley Orgánica Constitucional 19.175, artículos 100 y siguientes. O sea, los gobiernos regionales, con un sistema determinado, pueden crear corporaciones regionales para determinados temas, fundamentalmente el desarrollo regional. Si tienen que concursar, o sea, se les obliga a concursar, la verdad es que no tendría sentido el concepto concepto establecido en la ley orgánica del asociativismo regional. Lo haría competir en igualdad de condiciones con otras fundaciones o organizaciones sin fin de lucro en que no hay un control específico, como en el caso de las corporaciones de desarrollo regional que tienen participación en los gobiernos regionales. Eso, Presidenta, no sé si tenemos más tiempo, podemos hacer la presentación completa. Sí. Le vamos a dar 5 minutos, don Cristian, porque yo me imagino que van a reforzar lo mismo que ha dicho el gobernador. Así que 5 minutos, porque también está. Ah, perdón. Sí, no, él está reemplazando en este caso o ha venido en representación de. Se le invitó directamente. Ya, perfecto, don Cristian. Ya usted ha venido aquí también a otras otras instancias, así que usted tiene la palabra. Sí, muchas gracias, buenos días. Gracias por la invitación. Efectivamente, para nadie es un agrado lo que ha ocurrido con el tema de las fundaciones y esto evidentemente que golpea muy fuertemente el proceso de descentralización. Pero también hay que separar la paja del trigo, por así decirlo. Porque el proyecto de ley que se está analizando en esta instancia, la verdad que aborda solo la temática de gobiernos regionales y no aborda el conjunto del aparato público que también ha tenido problemas en los servicios centralizados. Eso como primera cosa que ya se ha dicho, pero también hay una serie de errores en la redacción. Por ejemplo, el artículo 77 que se está proponiendo, 77 bis, habla que los gobiernos regionales solo podrán transferir fondos de inversión a proyectos de iniciativas ejecutadas por personas jurídicas sin fines de lucro por concurso público. Eso no solamente deja fuera la asignación directa, que a lo mejor es lo que está cuestionado, sino que también deja fuera la posibilidad de que los gobiernos regionales financien a otros servicios públicos. Así que creo que el proyecto de ley tiene un error ahí en la redacción. También se crea una instancia de un comité de evaluación de los concursos, que me parece correcto, pero esos comités ya existen. Ahora, si se quiere reforzar la participación del Consejo Regional para mayor control, sería pertinente entonces que sean consejeros regionales los que participen en esa instancia, no solamente funcionarios. Y por otro lado, hay algunas cosas relacionadas con también errores conceptuales, como señalar de que la unidad de control depende del gobernador regional. Eso es una dependencia porque el gobernador es el jefe superior del servicio y efectivamente el que tiene que designar al jefe de la unidad de control. Pero el jefe de la unidad de control se hace a través de un concurso similar al de alta dirección pública y además el gobernador no es quien designa, sino que es con la aprobación de 4/7 del Consejo Regional. Por lo tanto, ahí hay algunos errores conceptuales en los antecedentes que se presentan para poder desarrollar este proyecto de ley. Efectivamente, el tema de las corporaciones de desarrollo o de corporaciones que claramente tienen un fin público general, como el caso Bomberos, la Fundación Tenetor, en el caso de Magallanes nosotros tenemos un centro de rehabilitación que está operado por el Club de Leones, pero también hay otras corporaciones que funcionan como Coaniquén, por ejemplo, que prestan claramente servicios públicos, son instituciones de interés público, y por lo tanto hacerlos concursar puede ser claramente una complicación para la continuidad de la operación. Entonces, estando de acuerdo de que la mayoría de las cosas debiesen ser concursables, y así también está establecido en estas correcciones que se hizo en la ley de presupuesto, hay que tener en consideración de que hay algunos casos especiales y para eso hay que tener el cuidado de reservar cierta instancia de asignación directa, evidentemente con instructivos claros de cómo se postula o cuáles son esas instituciones elegibles, por último, pero esos instructivos que en la redacción de este proyecto de ley también se coloca como para el caso de los concursos, el proyecto de ley redacta de que tiene que ser a través de un acto de razón un acto administrativo, tomado a razón por la Contraloría,
La verdad que eso también ya existe y el problema es que la Contraloría no ha tomado razón de esos actos administrativos que señalan cómo se hacen los concursos. Entonces, aquí también hay un gran ausente respecto de los controles que tiene que ejercer la Contraloría. Eh, Me parece bien, insisto, que se trate de que la mayoría de las cosas se hagan por concurso público, pero no se tiene que perder en vista que los gobiernos regionales también entregan transferencias a instituciones del sector público, a servicios públicos propiamente, que estarían quedando ahora imposibilitados de ser asignados, dada la redacción de este artículo 77 bis. Y por otro lado, hay casos especiales que tienen que ser considerados con estas asignaciones directas y por último hay colocar algún estándar, algún instructivo y obligar a que la Contraloría tome razón y se involucre en mayor medida. El jefe de la unidad de control debiese ser un órgano mucho más técnico, que de hecho en la ley está redactado así, están recién estrenándose esas unidades de control, pero también la Contraloría debiese tener mayor injerencia e insisto, creo que hay algunos elementos que falta de control relacionado con la propia Contraloría. Volver a señalar lo que ya se dijo acá respecto de que hay un proyecto de ley el de regiones más fuertes que incorpora varios elementos de control, que creo que sería bueno mirarlo y acelerarlo, y efectivamente hay controles muy pertinentes respecto del funcionamiento de la operación de los gobiernos regionales. Pero, insisto, yo creo que hay que revisar bien este proyecto de ley porque tiene algunos errores de redacción y parte de antecedentes que no son tan correctos. Muchas gracias. Señor secretario, ¿quién más está de parte de los gobiernos regionales? Entiendo que ya están todos... Presidenta, nada más porque el secretario ejecutivo del CORE de Tarapacá, que estaba invitado, no asistió. Ya, se excusó. ¿Se excusó o no contestó? Pero no tenemos noticias de él. Ya, muy bien. Entonces, nosotros, no sé si hay algunas consultas, dudas acá en la materia. Diputado Kaiser y luego diputado González. Muchas gracias, Presidenta. Primero, para hacer presente que esta norma no puede ser reemplazada por una norma que es esencialmente transitoria, como los artículos en la ley de presupuesto, puesto que son normas que funcionan para el año. Nosotros estamos aquí legislando de manera permanente. En segundo lugar, efectivamente hay un problema general a nivel Estado, pero eso no significa que nosotros no podamos empezar a corregir parcialmente, cuanto menos en uno de los estamentos que hemos identificado que tiene debilidades, especialmente porque este estamento tiene niveles de ejecución de presupuesto que son literalmente miserables. Normalmente a fin de año se producen transferencias de alguna manera para deshacerse de los recursos porque tiene problemas de gestión. Y eso probablemente, esa presión por deshacerse de los recursos ha llevado a que se entreguen recursos a personas jurídicas que no debieron haberlos recibido. Entonces tenemos un problema de gestión, tenemos un problema de asignación de recursos y efectivamente podemos ver de qué manera evitamos algunas de los problemas que se han descrito aquí en cuanto a lo que son transferencias a corporaciones de desarrollo regional u otros, pero seamos sinceros, el sistema de gobernadores, así como está funcionando en este momento, no está funcionando bien. El sistema de inversiones está funcionando pésimo. De hecho, la cantidad de dinero que se han trasladado de los fondos de inversiones para transferencias directas a fundaciones va de la mano de la incapacidad de los gobernadores para gestionar sus recursos. Y se lo digo directamente. Los proyectos de inversión de los gobernadores no están en relación con los presupuestos asignados y de hecho deberíamos recortarle los presupuestos, puesto que no son capaces de gestionarlo. Los porcentajes de ejecución son claros, y del año pasado y de este año. Y evidentemente que la facultad discrecional de entregar recursos abre puertas muy delicadas en materia de probidad. Yo personalmente creo que la descentralización, así como se hizo a través de las gobernaciones, ha sido un error, porque nos quebró de alguna manera la facultad, o quebró la facultad interna del Estado de control. Generó órganos que se pisan los unos a los otros los pies a la hora de ejecutar presupuestos. Pero una vez que ya estamos metidos en esto, creo que tenemos el deber y la obligación de ir corrigiendo donde vamos observando que hay falencias.
Y este proyecto de ley, corregible como toda obra humana, va en esa dirección. Así como estamos corrigiendo las municipalidades, vamos a corregir en las gobernaciones y vamos a corregir en el Estado, donde identifiquemos los problemas. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Kaiser, diputado González, y después diputado Borges. Gracias, presidenta. Me estaba acordando de mucha enseñanza de ex diputados y diputadas, porque nos tocó aprender harto. Uno de los aprendizajes es hay que resolver los problemas de a uno, no todos juntos. Por lo tanto, este proyecto no pretende resolver los problemas relacionados con el Ministerio de Vivienda, ¿no? Y creo que tiene que haber un poco de autocrítica también de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de que efectivamente esta discrecionalidad ha generado una crisis política y una crisis de desconfianza de la ciudadanía hacia los gobiernos regionales. Y lo que estamos tratando de hacer es devolver esa confianza. Y en eso debiéramos estar todos y todas sintonizados en que necesitamos poder resolverlo. La descentralización que se intentó hacer o se hizo con la elección de los consejeros y consejeras regionales y luego con gobernadores y gobernadoras regionales, en lugar de llevar competencias, que también lo hace, pero lo ha hecho de una manera un poco lenta, pero la idea era llevar competencia al gobierno central a los gobiernos regionales, pero cuando se eligen o se van a elegir los gobernadores regionales, lo que se hace es quitarle atribuciones al CORE para entregárselo a los gobiernos regionales. Y eso fue un error. Y dentro de esas atribuciones, porque el proyecto tiene tres puntos o tres elementos y se han referido solo a uno, a la concursabilidad. Pero hay uno importante que no se refirieron en relación a devolverle al Consejo Regional la posibilidad de votar todo, ¿ya? Y en lo tercero, que es que existe una plataforma donde todo esté online y se puedan también la ciudadanía pueda fiscalizar. Entonces el proyecto lo que intenta hacer, con los defectos que aquí se han expuesto, porque efectivamente dice personas jurídicas sin fines de lucro, que haciendo un examen duro son las personas privadas, pero no nos cuesta nada ponerle personas jurídicas de derecho privado para poder corregirlo. Así que se agradece ese alcance para que ese tipo de discusiones no se den después, se den ahora en la discusión. Entonces, yéndonos al punto que sí fue objetado, que es la concursabilidad, yo coincido con el diputado Becker, el diputado Kaiser, en que puede haber una excepcionalidad con bomberos y con Teletón, entendiendo que el rol que cumple bomberos no lo cumplen otras instituciones. Y el rol que cumple Teletón hasta el día de hoy no lo cumplen tampoco otras instituciones. Entonces, perfectamente esas dos que son... Además, hay una que que va a ser en estos días una actividad, ¿verdad?, nacional, o sea, tiene un estatus distinto. Pero las otras organizaciones privadas, incluso aquellas que puedan tener en alguna región un rol único, estoy pensando en Coalivia, estoy pensando en Coaniquem, también pueden ser objeto de concurso de la siguiente manera. Hoy día se concursan, por ejemplo, los proyectos de deportes. Y está el remo, el fútbol, las artes marciales, el tenis de mesa, hay muchos, dentro del paraguas de deportes. Y luego se decide a veces apoyar el fútbol y no apoyar tal otro deporte, lo que me parece mal, o al revés, ¿no?, apoyar tal o cual. Entonces, dentro de esa concursabilidad podrían haber iniciativas que tengan un propósito un poco distinto. Por ejemplo, podría haber un concurso relacionado con salud. Y ahí puede estar Coalivi y puede estar, sin ninguna duda, Coaniquem. Pero no lo que hoy día ocurre y que es el origen de esta crisis de confianza de la ciudadanía, que es que los proyectos de menos de 7.000 UTM no pasan por el CORE, pudiendo pasar. Además no pasan por Contraloría, por el monto. Y la realidad ineludible es que se deciden en las oficinas de quien ejerce la gobernación regional. Es ahí, para bien o para mal. Y ese poder, este proyecto de ley, parte de la base de que no es sano que alguien tenga esa discrecionalidad, sobre todo porque es una persona electa, porque tiene redes políticas, porque se presta
para una discriminación política. Se presta. No quiero decir que haya habido en esta comisión, porque hay otra comisión que es la comisión investigadora y ahí hemos dicho lo que ha ocurrido. Y voy a terminar rápidamente, Presidenta, con lo siguiente. La pregunta ¿es bueno o no es bueno que los proyectos de cerca de 400 millones de pesos se deciden en la oficina de los gobernadores y gobernadoras, para bien o para mal? Si un gobernador es una persona súper proba, honesta, el padre Hurtado, ¿sí? Pero la fe pública no dice eso. Hay desconfianza. Hay desconfianza en nosotros, en la Cámara, hay desconfianza en los gobiernos regionales, en los municipios. ¿Cómo generamos confianza? Entonces, la concursabilidad lo que hace es entregarle transparencia. Y los principios por los cuales está basado este proyecto de ley es empoderar al CORE. O sea, ¿para qué elegimos 28, 16? ¿No? Y después le decimos, ¿sabe que usted no participa en esta decisión? Se decide en la oficina de arriba. Entregarle poder a la ciudadanía para que pueda ver los proyectos y en 30 segundos, Presidenta, hay un proyecto en mi región que no está investigado aún ni por la Fiscalía ni por la... Hay 19 proyectos investigados por la Fiscalía y la Contraloría en mi región. Entonces tampoco me puede decir que esto es de la Seremía de Vivienda. ¿Sí? Aquí hay un problema grave en los gobiernos regionales. Pero hay otro que no está dentro de esos 19, en donde se asignan 2.000 y tantos millones de pesos, y dentro del esquema de costos, yo le pedí a la Contraloría, porque no me dieron en el gobierno regional los datos, en los costos aparece una persona contratada por 5 años con sueldo de ministro. Una persona contratada por 5 años con sueldo de ministro, para un proyecto. Entonces, si la ciudadanía hubiera podido ver eso antes, y los CORES que no tuvieron acceso a ese detalle, porque no lo tuvieron acceso a una planilla con una línea, con un número, hubieran dicho, oiga, pero ¿por qué esta persona va a estar contratada por 5 años para un proyecto que es un informe, que no tiene obra, con sueldo de ministro? Entonces necesitamos que la ciudadanía también se meta en esto, pueda mirar, pueda haber transparencia total en el gasto. Eso, Presidenta, creo que la técnica legislativa también está correcta, que nos digan que mejor no legislemos porque hay otro proyecto en Hacienda, perdón, pero no. Muy bien, diputado Borges. Gracias, Presidenta. Yo agradezco estar en esta comisión, que ya he participado un par de sesiones. Y bueno, este proyecto de ley lo que habla, en el fondo, y quiero decirle también al presidente de los gobernadores de Chile, que yo soy parte del distrito 26, pero la región de los lagos, donde ahí está la Fundación Kimun y está la Fundación Participa, y tenemos 9 fundaciones que están siendo investigadas. Entonces, estimada Presidenta, por su intermedio, cuando usted presidió una comisión de descentralización y veíamos a todos los gobiernos regionales de Chile, yo me sentía muy orgulloso porque mi región aparecía con una ejecución presupuestaria que estábamos dentro de los 3 o 4 primeros a lo largo de Chile, y no podíamos cuestionar la participación, ¿no es cierto?, del gobernador regional, porque veíamos que los números avalaban que había buena gestión, pero no hemos dado cuenta de que eso no fue real. Al final, en el presupuesto salía ejecución, pero se entregaba recursos discrecionalmente a fundaciones que, al final, claro, se subían los montos en el presupuesto, pero no se hacía el trabajo. Los recursos hoy día están siendo investigados y creo que cuando nosotros llegamos a una comisión de este tipo, creo que deberían no agradecer, pero deberían sentir apoyo desde el Parlamento para que en los gobiernos regionales haya mayor fiscalización y haya mayor control. Yo sé que ahora todos los gobernadores internamente están haciendo controles, despidieron a funcionarios de confianza porque se dieron cuenta que también la descentralización parece que dio más atribuciones de las que se podía tener. Yo fui consejero regional en la región de los lagos y nosotros votábamos todos los proyectos. Fundación Chinquihue, el Club de Leones para un centro de rehabilitación, el Hogar de Cristo, los bomberos. Entonces, al final, pareciera que se le entregó poder
a una sola persona, y esa sola persona creo que, por lo que dicen los antecedentes que hoy día salen en prensa y salen en muchas regiones, pareciera que no fue bien ejecutado. Entonces, agradezco que estamos aquí en esta comisión viendo cómo ayudar para que la comunidad sienta que tiene un gobierno regional que realmente va a aportar, porque hoy día sienten que cuando se le entregaron 300, 400, hasta 1.200 millones a algunos privados de forma directa, otras instituciones que están buscando recursos y pocos recursos de 1 millón de pesos para tener actividades, ¿no es cierto?, en sus organizaciones, se encuentran que hoy día tienen más trabas para entregarle recursos que una fundación que a veces no hace el trabajo y que se llevaron recursos de todos los chilenos. Así que agradezco, estimada presidenta, que usted presida esta comisión y también que presidió o preside la comisión de descentralización, donde yo participo, para que sigamos trabajando en poder asegurar que los recursos públicos se utilicen y lleguen realmente a los que necesitan en nuestro país. Gracias, presidenta. Muy bien, muchas gracias. Diputado Miguel Ángel me había pedido la palabra, Miguel Ángel Becker. Muchas gracias, presidenta. Saludar también a quienes están invitados a través de los medios electrónicos. La verdad, presidenta, es que me extraña lo que ha dicho el señor presidente de los gobernadores con todo cariño y respeto, porque la situación es de verdad generalizada. Es decir, tenemos situaciones, como lo decía el diputado Borges recién, en la región de los lagos, tenemos situaciones también, lamentablemente, en mi querida región de la Araucanía, donde se entregó en forma extraña, yo no tengo duda de mi gobernador, de verdad lo digo, pero se entregó en mala forma, cerca de 730 millones a una empresa que iba a hacer manicure, que la verdad es que analizado, porque tengo la experiencia, era como para entregarle 10 millones, no 730 millones. Entonces, yo creo que las medidas que se tienen que tomar, yo creo que lamentablemente vamos a tener que volver un poco atrás y empezar de a poco a aprender este sistema. Insisto, me correspondió como alcalde manejar cerca de 150.000 millones durante 12 años, 150.000 millones anuales durante 12 años, y buscamos ser absolutamente rigurosos porque es la única forma de lograr no estar en estos temas. Y yo lo que vamos a ver ahora, ya lo decía el diputado Kaiser, en los próximos 40 días, como la ejecución presupuestaria debe estar a nivel de un 20 o un 30% hoy, vamos a ver que hay un aumento en la ejecución presupuestaria de los gobiernos regionales en forma exponencial para llegar a un 90 o un 99%, todo el mundo se va a aplaudir, pero son plata que se transfieren, presidenta. Son plata que se transfieren a instituciones que a veces no se analizan lo suficiente y tenemos esta vergüenza que estamos ocurriendo hoy día a nivel nacional. ¿Con qué cara nos presentamos entre la gente cuando estamos haciendo estas situaciones que de verdad son vergonzosas? Eso es lo que yo quiero plantear, presidenta, porque realmente me preocupa. Yo creo que debemos hacer todos los esfuerzos porque nuestras plata. Yo creo que nuestro país tiene plata en la medida que las ocupemos adecuadamente. Me refiero hay cifras generales grandotas de municipios, gobiernos regionales, el Estado en general, con contrataciones de miles de personas que no están haciendo la pega, y también con estos recursos que se entregan y no se sabe bien hacia dónde van. Entre paréntesis, la persona que se le entregó los 720 millones de la manicure, tengo entendido que está presa, porque aparecieron 20 o 30 millones, los otros 700 desaparecieron. Entonces, es un tema que nos preocupa porque no hay análisis, y yo creo que todo tiene que pasar por el Consejo Regional, aunque tampoco estoy de acuerdo con estos consejos regionales monstruosos de 20, 26, 28 personas, que yo creo que no se justifican, pero a la larga eso ya está, pero ahora hay que usar los sistemas para que esto se controle y se fiscalice adecuadamente, presidenta, porque no podemos seguir botando los recursos de todo el país sin hacer ningún párale a esto, y eso es lo que hoy día estamos procurando hacer, y felicitar al diputado González por esta presentación que nos interesa mucho que se pueda, ojalá, concretar en el más breve plazo. Gracias, presidenta. Muy bien, gracias. Vamos a dar la palabra al diputado Becker, luego voy a intervenir yo. Tenemos, muy breve, tenemos también economía que nos está esperando por el proyecto cerrajero. Entonces, diputado Becker. Gracias, presidenta.
revisando lo que estamos revisando en este momento, en esta sesión de esta iniciativa que me parece interesante, sin embargo, tengo algunas aprehensiones que me imagino que se podrían subsanar en el desarrollo de lo que es la discusión, sobre todo en lo que dice relación del artículo 77 bis. Aquí de las intervenciones que he escuchado, ¿no es cierto?, que el artículo 77 bis es el que de alguna forma dice que el gobierno regional solo podrá destinar fondos de inversión a proyectos e iniciativas ejecutadas por personas jurídicas sin fines de lucro por concurso público. Entonces, aquí de lo que se ha conversado en la discusión que estamos en este momento obteniendo en relación a esta iniciativa, se dice que algunas organizaciones como la Teletón, como los bomberos, no sería, ¿no es cierto?, exigible que participen en este concurso público. ¿Cómo discriminamos aquí? Porque yo también, hasta donde me llega la memoria, existen organizaciones, bueno, también se comentó acá la existencia de Coaniquem, que son organizaciones que tienen una función específica. Coaniquem, por ejemplo, tiene una función bastante específica en las acciones que realizan en beneficio de la comunidad. Pero también está el Hogar de Cristo, la Fundación Las Rosas, de lo que los clubes de leones, que todos sabemos que muchos tienen campañas que en la temática del ente que ayudan a las personas de escasos recursos. Entonces, yo creo que eso también tendríamos que poner un poquito más de atención y cómo discriminamos o solamente dejamos sin participar a las que se mencionaron anteriormente de concurso público y qué pasa con las demás, si también tienen labores bastante específicas que desarrollan en beneficio de la comunidad. Y eso quería plantear para ver cómo subsanamos aquello. Muy Gracias. Bien. Gracias. Mire, yo tengo experiencia en lo que ha pasado en los gobiernos regionales, trabajé 13 años en eso, certificando los recursos públicos. Y créanme que la figura gobernador, y se lo digo con mucho afecto porque creo en la figura de los gobiernos regionales, y fuimos y empezamos a avanzar como país en materia de transferencia, de competencias, funciones, atribuciones, y también en flexibilidad presupuestaria, y una buena parte también la ganaron ustedes también conversando con el gobierno, con este gobierno, con la directora de IPRES, ¿cierto?, en flexibilidad, con acuerdos firmados, y yo puedo entender aquello. Pero efectivamente antes las transferencias a privados eran solo vía concurso. Estoy hablando hace 2 años atrás, máximo 3. ¿Ya? Y se abrió un tremendo abanico con una posibilidad que le dio la ley el 2017 que se empezó a ocupar, no inmediatamente, que fue esta transferencia a privados, y eso efectivamente en muchas regiones no se utilizó bien. Y creo que eso sí representa un retroceso para lo que puede venir. ¿Por qué? Porque el control a veces quizás es burocracia, pero efectivamente si no está, se presta para abusos. Y creo que se abusó del instrumento, ¿ya? Eso se constata en distintas partes. Yo solo le doy un ejemplo. En algunas regiones las transferencias a privados son casi un 30% del FNR, ¿ya? Entonces uno dirá, y además, por lo menos un cuarto de esos son sin pasar por el core. O sea, se buscaba el que calzara. Se tenía un set de distintas fundaciones, corporaciones, y se vinculaban. Y los beneficiarios ni siquiera tenían idea quién iba a ejecutar ese programa, y no había un programa porque no pasaba por el core. Entonces, al no pasar por el core, una ficha muy sencillita de 2 páginas, y usted pide los componentes, todo lo que pasaba antes por el core, que es muy completo, y por este lado no tiene ninguna documentación sustentatoria. Entonces, yo le invito también a conocer la diversidad que se ha visto en esto, ¿ya? Y lo vamos a ver después en la investigación. Entonces, solo decir aquello, nosotros queremos seguir avanzando en descentralización, pero también tenemos la obligación, en nuestro rol, fiscalizar los recursos públicos y fiscalizar que también las leyes no tengan vacíos. Y en este caso creo que, como lo dijo la propia directora de IPRES, fue el desarrollo de un queso suizo, dijo, que se fue generando puros hoyitos de descontrol. Entonces, hoy día nos corresponde a nosotros también revisar aquello. Y lo último, que sin duda que vamos a hacerlo de manera coordinada. Esta comisión está trabajando en la agenda de probidad, de transparencia. Ayer despachamos el proyecto municipal
en esa área y que también estamos incorporando muchos controles que tienen que ver con los consejos comunales y la ciudadanía y distintos roles de auditoría. Y también estamos conversando con los distintos proyectos que están, como por ejemplo el de Hacienda, de fortalecimiento regional. Y por lo tanto, nosotros entendemos, y esta comisión busca que a lo mejor todo pase por el core, a lo mejor en paquetes, como lo propone el diputado. Y el proyecto de fortalecimiento va a llegar a esta comisión. Y así lo acordamos y así se acordó también. Por lo tanto, vamos a buscar, no con desconocimiento, conocemos todo lo que está en el Senado. Aquí está Gabriela Dazzarolo, que efectivamente lleva una agenda muy al detalle y actualizada de lo que se está viendo en cada Cámara y en cada comisión en materia de probidad, y la llevamos con el ministro Elizalde. Entonces, solo decirle aquello que no vamos a buscar dualizar, como sí lo hicieron los gobiernos regionales, y con esto termino. Se buscó dualizar el rol del Estado en materia de fomento productivo. No se trabajaba con CENSE, Cercotec, porque se estimaba que era burocrático, y se buscó fundaciones o corporaciones que sí hacían esa pega, y en lo social también. Entonces, ¿podrá ser más eficiente el sector público o el privado? No lo sé, pero las capacidades instaladas están en lo público. Entonces, cuando dualizamos y no tenemos control, creo que ahí tenemos muchos problemas. Así que yo le voy a dar unos minutos para despedirse. Este es un proyecto que hay que mejorarlo, sin duda. Ustedes nos han dado, como Cristian, como Jaime, varias sugerencias que también las vamos a acoger y que queremos seguir fortaleciendo en las regiones, pero también, y para cuidarlos a ustedes también, porque a veces los gobernadores tienen la dirección, pero hay unidades, dependencias que también, si no hay control, a veces es ponerlo a ustedes mismos, porque tiene que existir estos controles cruzados entre instituciones, auditorías y otros temas. Y el CORE tiene que restablecerse su poder de fiscalización también. Así que bueno, vamos a darle la palabra. Lamentablemente por tiempo se la voy a dar al presidente de la Corechi, Cristian. ¿Alguien más me pidió la palabra y me dicen así? ¿No? Ya, y lamentablemente por tiempo nos está esperando alguien de Economía. Presidente. Presidenta, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los diputados. Quiero retomar el sentido afectuoso que hemos tenido en conversaciones anteriores. Ningún gobernador está en contra de mayores controles. Y ahí plantearle al diputado Borges que yo fui consejero regional y yo pasaba todos los proyectos por CORE. No es necesario que la ley me diga que tengo que pasar por CORE, porque algunos gobernadores sí lo hacían. Es más, los casos que ustedes han señalado, en donde gran parte del porcentaje se pasó a instituciones privadas, sin fines de lucro, son casos particulares. Usted está frente al gobierno regional de Antofagasta y al gobierno regional de Magallanes. El gobierno regional de Magallanes es el que menos traspaso hizo a las instituciones privadas, y el segundo gobierno regional que menos traspaso hizo a instituciones privadas es el gobierno de Antofagasta. Los datos matan el relato. Yo creo que hay que buscar mayores controles, pero hay que hacerlo en la justa medida respecto de lo que fue aconteciendo en algunos lugares que no necesariamente se aplican a todos. De hecho, a julio de este año, el porcentaje de ejecución de los gobiernos regionales bordeaba el 60%. Y ahora, con todo este lío de las fundaciones, ha sido Contraloría y ha sido DIPRE quien han frenado la ejecución del gasto. Entonces, me parece, diputado Kaiser, que es bueno que se actualice la información, porque están ustedes insistiendo en información del año 2022. Y también me gustaría pedirle, diputado Kaiser, que ojalá este nivel de transparencia, de nivel de ejecución, fuera para todas las instituciones, porque los gobiernos regionales son los únicos que se les mide la ejecución de gastos. No se publica ni de los municipios ni de los servicios centralizados. Entonces, obviamente que eso genera una presión mayor sobre los gobiernos regionales, que en algunas regiones, como ustedes han dicho, sí, se excedió el traspaso hacia instituciones privadas. Y en ese sentido, yo comparto de que hay que empoderar más al CORE. Yo fui consejero regional, creo que hacen una buena labor, pero nuestra exposición se centró en aquellos aspectos que nosotros considerábamos que era posible mejorar acá. Y no es que no creamos que ustedes no pueden legislar,
para todos es bienvenido cualquier medida de transparencia. Pero lo que sí estamos pidiendo, que las medidas de transparencia sean adecuadas a las condiciones de cada gobierno regional. Me parece que hay que pensar bien cómo establecemos sistemas que permitan entregar recursos sin generar exclusiones arbitrarias, porque Bomberos lo hace bien, Teletón lo hace bien, pero hay otras organizaciones que también requieren. Acabamos de terminar unos muy buenos Juegos Panamericanos. Y hay muchos deportistas que recibieron apoyo en los gobiernos regionales para estar en los Panamericanos. Y esos apoyos se hicieron a través del sistema de transferencias directas. Porque cuando un deportista gana un torneo y necesita ir a competir y a lograr ganar medallas para nuestro país, eso no se puede concursar. Esa es una situación excepcional, igual que los bomberos, en donde alguien destacado de una región necesita ese apoyo y necesita esa acción. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es establecer normas para las transferencias directas. Y de hecho, por lo menos en mi gobierno regional existen. Ahora, es cierto lo que dicen ahí. Contraloría no ha revisado esas reglamentaciones que nosotros hemos establecido para asignaciones directas. Muchas gracias, diputados, diputadas. Yo creo que la mayor transparencia siempre es bienvenida, pero les pido que se hagan las distinciones por casos, porque no todos los casos, y de hecho la ley así lo ha ido estableciendo, la responsabilidad han estado en algunas fundaciones que efectivamente abusaron del sistema y ahí ha estado la responsabilidad. Yo creo que todos estamos por mayor transparencia y por mayor cuidado de los usos públicos, de los recursos públicos. Así es que gracias, Presidenta, por la oportunidad y espero volver a poder participar con ustedes respecto de otras iniciativas que también son relevantes. Si vamos a dar más poder a los consejos regionales, hay que revisar el presupuesto de los consejos regionales y quizás hay que revisar que puedan sesionar más seguidamente, porque eso no se resguarda. O sea, si le vamos a dar mayor autoridad a los consejos regionales, tenemos que permitir que los consejos regionales puedan trabajar más veces. Y cuando se limitan los viáticos de los mismos consejeros regionales, eso se hace muy inviable. Muchas gracias, Presidenta. Agradecer a la asociación, a todos. Vamos a pasar a otro punto. El diputado Kaiser quería medio minuto y agradecemos tanto a Jaime, a Cristian y al presidente. Estamos ya con los recortes presupuestarios, señor presidente. Sí, medio minuto. No, yo solamente quería plantear lo siguiente. Yo entiendo que los gobernadores tengan ciertos reparos respecto de este proyecto de ley porque lo que hace es reducir su poder. La discrecionalidad en materia de recursos públicos implica poder político, significa poder político. Traspasar esta decisión a los consejos regionales, primero transparenta, segundo disminuye la capacidad de poder tomar decisiones arbitrarias y en tercer lugar efectivamente disminuye el poder político de los propios gobernadores. Y eso es más allá de lo que es el tema de corrupción o de lo que es el tema del mal uso de los recursos públicos, es creo la razón por la cual hay aquí una cierta reticencia. Así que, señora presidenta, yo creo que nosotros vamos a avanzar por un buen camino, recojamos las inquietudes que se han planteado y que son de tipo técnico, pero aquí nosotros estamos enfrentados a una situación que es evidente de desorden en cierto sentido y ese orden tenemos que generarlo aquí. Así que yo saludo esta iniciativa y le agradezco por el tiempo. Muchas gracias. Muy bien, gracias, diputado. Muy bien, agradecemos a todos los que nos acompañaron hoy día. Vamos a seguir invitando a los gobernadores. Tenemos varios proyectos, algunos son de iniciativas nuestras y otros lamentablemente no podemos revisar el tema de los viáticos porque son temas que son del Ejecutivo, porque no tenemos iniciativa en parte de recursos. Así que eso, muchas gracias. En relación al Ministerio de Economía, ¿está por ahí presente? Ya, le vamos a dar estos 10 minutos para que se pueda referir, bienvenida también de parte del Ministerio de Economía, que se pueda referir al punto 2 de la tabla, para la cual fue invitada justamente iniciar la discusión en particular del proyecto de ley que tiene por objeto crear el Registro Nacional de Cerrajeros. Así que bienvenida, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Agradezco la invitación y la posibilidad de exponer acerca del boletín 16.351.
en representación del Ministerio de Economía. Voy a ser muy breve, me voy a tomar aproximadamente 7 minutos, que creo que es el tiempo que queda de la sesión, así que espero no ser muy larga en esta exposición. En primer lugar, en términos de contextualización, para efectos de entender el contenido del proyecto, este establece, voy a hacer 4 puntos. En primer lugar, establece una definición de lo que debería ser un cerrajero. En segundo lugar, propone la creación de un registro nacional de cerrajeros y propone ciertos elementos para su contenido respecto de personas naturales y de personas jurídicas. Respecto a las primeras, personas naturales, plantea que deberían tener, que el registro debería contener el nombre, RUT, edad, y la región donde se desarrollan las actividades. Respecto de personas jurídicas, el proyecto, propone que debe indicarse, bueno, más o menos lo mismo: la razón social, el nombre del representante legal, el RUT, el domicilio, además de los mismos datos de cada una de las personas naturales encargadas de prestar estos servicios. Adicionalmente, el proyecto propone que las policías tengan acceso a la información contenida en este registro, valga la redundancia. Se señala que podrán acceder a la información en el ejercicio de sus funciones, que además el registro deberá mantenerse actualizado y que finalmente las policías deberán ser notificadas de las actualizaciones que se efectúen a la información contenida en este registro. Finalmente, el proyecto señala que deberá dictarse un reglamento que va a determinar la forma de realizar la inscripción, la renovación, la forma de actualizar la información y la forma en que la policía va a consultar esta base de datos y adicionalmente el cumplimiento de los requisitos. En términos de comentarios al proyecto de ley, de la revisión de la idea matriz del proyecto, se desprende que este tiene un objetivo de protección de la seguridad pública. Aquí cito textual el mensaje: debido a que las circunstancias propias de la cerrajería eventualmente podrían facilitar la copia de llaves de vehículos sin consentimiento de los dueños, o el ingreso a viviendas de personas simulando ser cerrajeros. Al respecto, en primer lugar, es muy importante, es imprescindible señalar que cualquier iniciativa que tenga por objetivo la seguridad pública, la seguridad de la ciudadanía, es muy importante, de la mayor relevancia para nuestro gobierno. Ahora, contextualizando, dentro del rol del Ministerio de Economía y dentro del objetivo mismo de la moción que se presenta, es importante hacer presente que las competencias del Ministerio de Economía están relacionadas con el fomento del desarrollo productivo, el fomento de la promoción de la inversión, y por lo tanto no tenemos acceso en el desarrollo de nuestras funciones a datos específicos, a información que nos permita ponderar debidamente la existencia de una problemática de seguridad derivada de la actividad irregular de personas que ejercen la actividad de cerrajeros, derivado a su vez de que sea una actividad no regulada o no sujeta a registro. Aquí quiero ser muy clara, Presidenta, por su intermedio. No estoy diciendo que esto no ocurra, no estoy diciendo que no exista aquí eventualmente un problema de seguridad pública vinculado con la actividad de la cerrajería, sino que planteo que se trata de una situación que puede ser mucho mejor ponderada por el Ministerio del Interior, puesto que se encuentran ahí, radican ahí las competencias relacionadas con seguridad pública. Al respecto, nosotros entendemos que en la tramitación de esta moción no se han tenido a la vista antecedentes que permitan entender correctamente
o digamos datos, más que antecedentes, datos que puedan permitir aquilatar correctamente la existencia de, por ejemplo, un número de delitos cometidos por personas vinculadas a esta actividad económica o que se hagan pasar por personas vinculadas a esta actividad económica, la caracterización de los delitos asociados a personas que ejercen la actividad de la cerrajería, etc. Podría ser muy bueno tener eso presente, digamos, esos datos a la vista, y aquí hago el hincapié de que el Ministerio de Economía, dentro del giro de su competencia, dentro, digamos, de su rol, no tiene acceso de forma directa a esta información, no es una información que maneje dentro de su rol. No quisiera tampoco extenderme mucho más allá en este tema para no invadir materias que son propias de la competencia de otras autoridades, como he señalado. En términos generales, ahora ya analizando precisamente el contenido del proyecto, el registro de una actividad para su ejercicio es más bien en nuestro ordenamiento jurídico la excepción. Nuestra normativa asegura el derecho a realizar actividades económicas que no sean contrarias al orden público, a la seguridad nacional y a la moral, respetando las leyes que las regulan, lo que claramente va en el sentido de que es la excepción que se establezcan elementos habilitantes o requisitos o limitaciones en términos generales a la realización de actividades económicas. El establecimiento de requisitos como registros de actividades tiene que ver con diversas razones. Por ejemplo, aquí voy a poner un ejemplo, la acreditación de competencias para la protección de la salud pública o, por ejemplo, la protección de la fe pública. A modo de ejemplo, y esto de nuevo es excepcional, nuestro ministerio lleva el registro de martilleros públicos. Es el único registro de una actividad económica, digamos, un registro habilitante de una actividad económica que lleva nuestro Ministerio de Economía, es un registro obligatorio, y que, a modo de ejemplo, encuentra su justificación en la protección de la fe pública. Los martilleros públicos tienen un rol muy importante digamos, en el remate de los bienes que hayan sido embargados en un procedimiento civil, justamente para la protección tanto de los intereses del acreedor como de los intereses de los deudores. Sería nefasta la situación en donde se vendieran bienes embargados y, digamos, no se vendieran en consideración al precio al que están dispuestos a ofertar personas que legítimamente concurren a estos procedimientos. Entonces, ¿para qué saco a colación el registro de martilleros? Primero, para decir que es el registro que lleva nuestro ministerio de digamos, habilitante de una actividad económica. No llevamos otros registros habilitantes. Y adicionalmente, para poder explicar cuál es, digamos, que existe una justificación muy específica en nuestra legislación, un bien jurídico que se está buscando proteger en este caso. Me voy a extender un minuto, 2 minutos más, si está bien eso, Presidenta. Sí, muy rápidamente. Bueno, revisando entonces el articulado en cuestión, si bien se señala que las personas que ejercen la actividad de la cerrajería en el articulado mismo podrán registrarse en este registro, valga la redundancia, al revisar el mensaje se da a entender otra cosa, se entiende una vocación de obligatoriedad en la inscripción y nos surgen dudas importantes ahí. En primer lugar, desde una primera perspectiva, si es que se pretende crear un registro obligatorio, como les decía, bueno, primero hay que tener en consideración que la imposición de las limitaciones es una cuestión excepcional en nuestro ordenamiento. Y desde el ámbito de competencias de nuestro ministerio surgen aprehensiones bien importantes. Como les decía inicialmente, no tenemos a la vista dentro de nuestro rol los elementos para calificar la necesidad de una limitante de un registro de esta naturaleza. Esa calificación
excede nuestras competencias. Y por otro lado, en términos ya más generales, cuando se establecen limitaciones a una actividad económica, lo que se hace es que, digamos, se están estableciendo barreras de entrada al ejercicio de esa actividad, entonces no cualquier persona va a poder ejercer esa actividad. Entendemos que es el objetivo del proyecto, por supuesto, pero de esta forma también hay digamos, consecuencias adicionales, que es que se encarece la actividad y, en consecuencia, también se encarece el servicio que se está prestando, que eso es, digamos, normalmente una consecuencia de establecer limitaciones al acceso o a la prestación o a la realización de una determinada actividad. Por otra parte, si es que el registro es voluntario, nos surgen importantes prevenciones respecto de el costo-eficiencia de realizar un gasto público en un registro voluntario, es decir, cuál sería realmente el verdadero efecto, cuál sería el efecto que podría realizarse o que podría lograrse a través de un registro que fuera voluntario. Porque por supuesto estamos asumiendo que esta es una facultad exclusiva del Ejecutivo, que el establecimiento de un registro de esta naturaleza tendría asociado gasto fiscal. Finalmente, último punto, entendemos que la intención es que el registro se aloje en el Ministerio de Economía, y aquí voy a redundar en algunos puntos, pero el proyecto de ley establece que el registro va a poder ser accedido por las policías, que debe estar actualizado y que estas actualizaciones se le van a notificar a las policías. Y la verdad es que es bastante evidente que una función de esa naturaleza se aleja totalmente de las funciones de nuestro ministerio, y donde naturalmente debería estar alojado es en otra repartición, en una conversación que se podría tener con el Ministerio del Interior. En suma, nos surgen muy importantes prevenciones, las que he señalado respecto de la conveniencia y la necesidad de regular una actividad de esta naturaleza, y de la conveniencia de que nosotros seamos el órgano que digamos que en donde se aloje un registro así. Eso es todo por nuestra parte, señora presidenta. Agradecerle y pedirle disculpas también por lo apresurado, pero se nos No se ha el preocupe. primer punto. Así que con esto nosotros al menos recibimos la visión de economía, y vamos a seguir en algunas audiencias para ir viendo el desarrollo del proyecto. Así que muchas gracias. Le despido en nombre de los diputados y diputadas de la comisión. Muchas gracias, señora presidenta.